En esta primavera se estrenará el anime de Goddess Cafeterras, la adaptación del nuevo manga de Seo Gouji, quien es un autor que desde un tiempo para acá, sus mangas semanales han sido adaptados al anime, con una calidad variable, pues está Suzuka, Kimi no Irumachi, Hitman y Espera un momento, Hitman no tuvo anime. A ver, ¿qué pasó? Es hora de que hablemos de la gran apuesta de Seo Gouji y su desastroso resultado. Saludos magos guerreros, soy Shadowhaken y no se olviden de darle like, suscribirse y comentar, todo eso nos ayuda mucho. Ahora vamos con el tema. Hitman es la historia de Kensaki Ryunosuke, un nuevo editor en Shogakukan, y cómo junto a la joven mangaka Takanashi Tsubasa y otros artistas del manga intentarán llegar a la cima de este mundo, hacer que sus mangas sean un hit. Sí, de ahí lo de Hitman, por hit manga. Retomando el tema, este manga fue estrenado unos pocos meses después del final del manga de Fuka, y Seo tenía una idea clara para esta nueva historia: entrar en un nuevo territorio. Pues verán, Seo Gouji es un mangaka mejor conocido por las comedias románticas y fanservice al extremo, o lo que es lo mismo, ver a las chicas encueradas varias veces. ¡Cochino degenerado! Cosa que no es queja, y la verdad sea dicha, sus mangas son muy entretenidos, siendo Fuka mi favorito, pero en esta ocasión se nota que él quería darse a sí mismo un cambio de aire, pues en cierto sentido Suzuka, Kimi no Irumachi y Fuka seguían las mismas reglas básicas y el mismo arquetipo de personajes: estelar joven, muchas chicas queriendo con él, pero teniendo desde el principio ya a una ganadora, y ver a nuestro héroe ofuscado al ver mucha buena carne de muy buena calidad. Sí saben a lo que me refiero, obviamente. Guiño, guiño. En Hitman la cosa no era así. Para empezar, los estelares son adultos y seguimos con que no es una comedia romántica. Repito, Hitman no es una comedia romántica, es extrañamente un manga de peleas donde los personajes no lanzan puñetazos. En cambio, los combates son hechos con la fuerza de sus argumentos, lo cual es un concepto algo extraño, pero en verdad interesante. Hace que el enfoque de la lucha no sea uno físico, sino intelectual, y juega muy bien con el estilo de Seo, que hay que decirlo, aún le falta mejorar la percepción de movimiento en sus dibujos, por lo que un combate de ingenio en los argumentos es algo que no solamente sonaba único, sino que también muy interesante y podía jugar a favor para ese mangaka. Añadiendo a ese punto, tenemos que Kensaki es un editor, por lo que él tiene que lidiar tanto con los jefes del departamento con sus decisiones para cortar o modificar mangas, como combatir a los mangakas tercos que se empecinan en su modo de hacer la historia, por lo que oportunidades de varios conflictos en distintas perspectivas era algo ya garantizado. Añadiendo a esa fórmula, Seo Gouji sabía que no podía dejar a sus fans que lo conocen por sus comedias románticas, así que añadió pequeños elementos de romance entre Kensaki y Tsubasa, nada muy grande, solo uno que otro capitulito aquí y allá, y además había claras conexiones con Suzuka, Kimi no Irumachi y Fuka. Con todo esto, Hitman parecía que lo tenía todo para ser un éxito de muchos años. Conjuntaba un concepto interesante junto a varios elementos conocidos del mangaka que seguramente nada podría mal ir sal. ¿Verdad? 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 Pues al final el resultado fue algo raro. No puedo decir que es malo, pero sí que es extraño. Verán, si bien el planteamiento es interesante, es obvio que Seo no conoce muy bien lo que emociona a los fans de los shounen de pelea. Incluso cada nuevo personaje tenía su estadística de poder. Una acalorada discusión con un supuesto alumno que lo acusaba de corrupción fue lo que llevó al Peters a citarse el 11 de mayo de 2022 en la puerta 3 del IPN Campus Zacatenco para la denominada pelea del siglo. Pero la cosa es que, si bien puede movernos sobre los sentimientos de ansiedad y tristeza, él no es tanto moviendo la emoción o la energía que hace que te emociones y quieras saber qué sigue, o más bien ser testigo de un espectáculo como lo es una lucha. Pues miren, las peleas, entre comillas, están muy bien, en especial entre Kensaki contra el nuevo jefe de la editorial. Los argumentos que lanzaba Kensaki, por ejemplo, eran muy buenos. En una situación que ocurre es que el jefe de la editorial tomaba eso y lo transformaba a su favor. Era algo simplemente exquisito. Por ejemplo, el manga One Shot de Tsubasa tuvo buena aceptación, por lo que Kensaki, orgulloso, dijo que los fans querrían ver más y por eso el manga debía ser serializado. Mas el jefe respondió que si bien es cierto que tuvo buena aceptación, ellos ya tienen comedias románticas y más aún se vienen mangakas famosos que han decidido firmar con ellos para sus nuevas
obras. Por ello, Kensaki hace una campaña en Twitter y hace que Tsubasa haga una versión de 4 páginas en formato de 4-, el cual tiene un éxito avasallador, y las redes sociales de Shogakukan son inundadas en apoyo al mangaka, por lo que el jefe editorial da su brazo a torcer y acepta el manga, pero como un 4-, de 4 páginas y bisemanal. ¿Por qué? Porque solo pueden darle ese espacio y por el hecho que fue la versión 4-, la que se hizo famosa, no el one shot. Y verán, todo eso es muy interesante y entretenido cuando te lo dicen de manera resumida, pero todo estaba seccionado, no en 1 o 2 capítulos, sino en varios, y muchas veces con otros temas que ni al caso, por lo que baja mucho el ritmo, y más aún que las luchas no tienen verdadera conclusión, no una que te da a sentir que hay un final real al conflicto, es más en eso quedamos y eso vamos a hacer, cosa que es muy realista, pero hay que recordar que esto no es la realidad, es un manga, es una ficción, por lo que asegurarse de que al menos haya un buen sentimiento de conclusión es primordial, si no dejas al lector con el sentimiento que esto aún no acaba. Añade eso que la parte romántica, como no es el foco, estaba muy diluida, muy rápida, cosa que de haber sido la ejecución principal buena en verdad no hubiera molestado a nadie y hubiera complementado muy bien, pero aquí estábamos con algo muy directo y tampoco muy emocionante. A eso añadémosle personajes que de repente aman a Kensaki y que obviamente, como no van a ganar en el amor con él, sus desarrollos quedan abruptos o incluso desaparecen de forma poco ceremoniosa. Y lo mismo pasa con puntos argumentales. Por ejemplo, en algún momento se habla que dentro de Shogakukan va a existir una batalla de Sekigahara, o sea, un momento decisivo entre dos filosofías distintas y que resultará entre un ganador con una filosofía que va a ganar en la editorial. Aquellos que quieren un éxito que perdure, pues una fama legendaria se crea con tiempo, y otros que quieren usar el éxito mediático de nombres grandes y obras de éxito casi de inmediato. Eso sonaba interesante. ¿Y qué fue de todo eso? Nada, cero, niet. Eso pasa con otras tramas, como la mangaka que va a vivir al lado de Kensaki. No pasa mucho después de eso, ocurriendo eso con varias subtramas que solo desaparecen o quedan reducidas. Obvio, no llega a los niveles de Saint Seiya Episode G Assassins. Esa cosa sí que tenía agujeros argumentales, pero es algo que difícilmente se perdona y nos muestra una trama descuidada e improvisada. Eso sí, no todas las subtramas se quedaron así. La historia de Natsume y de Shiori sí se completó y me gustó cómo se movió esa subtrama romántica entre personajes secundarios, por lo que es algo de aplaudir. Ahora hablemos del fanservice. La verdad sí hay y mucho, y es chistoso porque generalmente agradezco esas cosas, pero aquí llegaba a un nivel de lo absurdo. O sea, sí, ya vimos que Kensaki Tsubasa cocha, pero ver eso cada capítulo se vuelve tedioso y deja de ser choqueante y entretenido en el buen sentido y se vuelve un ruido blanco. Y eso pasa con el otro tipo de fanservice. Pues verán, también aquí hay muchas conexiones con Kimi no Irumachi y con Fuka, e incluso un poco con Suzuka. Shiori es exportada de Kimi no Irumachi para empezar, pero tras cierto punto Seo decidió meternos duro en el fanservice, pues si bien antes había uno que otro personaje secundario por aquí y por allá, no eran nada más que personajes de fondo. Él no nos dio no uno, sino dos arcos centrados en personajes del pasado, siendo uno para Kimi no Irumachi y otro para Fuka, y era fanservice del mal. Verán, para mí un buen fanservice nostálgico es algo que nos muestra a los personajes y nos hace reconectar con ellos a través de nuevas experiencias, nuevos retos, saber que su vida sigue, como ocurrió en Cobra Kai, por ejemplo. En cambio, uno malo es que simplemente aparecen para contarnos cosas que ya vimos. Caray, ya no se esfuerza nada. Eso es exactamente lo que ocurre aquí, tanto en la saga de Kimi no Irumachi como en la de Fuka. Los personajes solo hablan de lo que ya vimos en sus respectivos mangas, al punto que parece más un promocional para los mangas pasados de Seo que un verdadero crossover o algo que mueva las ventas de Hitman. A esto añadamos los severos cambios de estilo que el manga empezó a obtener, cuando ya era obvio que la fórmula con la que se hizo no estaba funcionando como debería, por lo que fue cambiando la fórmula. Se enfocó un tanto más en el romance, no funcionó, cosa obvia porque Kensaki y Tsubasa ya eran pareja en ese momento. Bastante fanservice, o sea, ya no solo era ver los protagonistas hacer el delicioso. ¿Quieres ver a Shiori joven cochar con el estelar de Kimi no Irumachi? Lo tienes. ¿Qué tal Yu con ambas Fukas, tanto la fantasma como la viva? Pues ahí está. También Fuka hoy es la mejor de ambas Fukas, guste a quien no le guste. Se tenía que decir y se lo dije en la cara.
En fin, retomando el tema, el manga continuó cambiando de enfoque hasta que quedó en una suerte de cosa rara, un slice of life de trabajo que no era tan atrayente, quedándose así hasta quedar con una suerte de final que no se siente como final, donde Kensaki va a Francia para buscar talentos internacionales, porque sí, para Japón los rivales en calidad no son los superhéroes americanos, son los cómics franceses, solo miren Saint Seiya Time Odyssey. Aunque es anecdótico, estos cambios afectaron bastante hasta los fans más fuertes de SEO, pues incluso el ahora extinto grupo de traductores Black Cat Escalations había sido originalmente formado para traducir este manga al inglés, y al final lo terminaron abandonando por falta de interés. Y es que es verdad, cuando uno leía el manga semana a semana, esta serie no te transmitía nada, se sentía como un montón de cosas random que pasaban y ya. Tenías cierto hilo de seguimiento, pero le faltaba ese algo que hacía que te dieran ganas de saber lo que pasaba después o qué estaba pasando un buen rato, y aunque no te cambió la vida, cuando llegara el siguiente capítulo lo leerías. No había nada de eso, no había un sentimiento real de diversión o entretenimiento. ¿Y saben qué es lo más triste? Que este manga tenía muy buenas cosas, muy dentro de sí. Esta es una obra de verdad sólida. Los diálogos y el ritmo de la acción cuando ocurría eran buenos, los personajes estaban muy bien construidos, y el hecho en cómo Seo Koji se burlaba de sí mismo era algo que le daba un aire fresco, pues te sacaba de tu zona de confort si es que venías de un trabajo previo. Incluso vienen buenos consejos para quien quiera hacer un manga o cómic, o incluso un trabajo literario cualquiera, desde cortar la paja hasta incluso reconocer que el autor no tiene fans, sus obras sí, y por eso siempre con cada nuevo proyecto no puedes confiar que tus antiguos seguidores continuarán contigo si es que el trabajo que estás haciendo es mediocre. Es más, para crear este video he tenido que releer el manga y en verdad tiene muy buenas cosas dentro de sí, mas para mí nos encontramos con un caso que la obra salió muy pronto, necesitaba más tiempo en el horno para que fuera en verdad buena, un análisis a conciencia para sacar lo mejor de la obra. De hecho, sobrepensando un poco las cosas, estoy bastante seguro que la historia de Shiori con su manga es casi un testimonio de SEO con este manga, pues verán, en la historia Shiori venía de un manga con alto fanservice. Cuando este acabó, no se tomó casi nada de tiempo para estrenar el siguiente, como aquí pasó después de Fuka. Intentó entrar en un género que no conocía muy bien y con un giro distinto, uno de cocina, sin tanto fanservice y sin nada de romance, con enfoque en la comida, como hacer un shounen de peleas sin peleas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Empezó a fallar el manga en popularidad y Shiori tuvo que añadir romance y fanservice, justo como SEO con Hitman, y últimamente fue cancelada, como probablemente aquí haya pasado. Mas esto no es del todo malo. SEO tomó las lecciones aprendidas en Hitman para crear un nuevo manga, Goddess Café Terrans, y al explotar y explorar y salir de su zona de confort, fue capaz de ver cuáles eran sus fuertes y en qué cosas podía mejorar. Mejoró mucho el dinamismo en sus paneles, por ejemplo. Ahora sí hay un sentimiento de movimiento en escenas que lo requieren. Las burlas a sus propios tropes o clichés continúan y son refrescantes. Aunque haya cosas absurdas, él sigue construyendo bien a sus personajes, e incluso nos saca de la zona de confort con ciertas cosas, como así haciendo que una de las heroínas del manga deje el harem en un manga harem, y es algo que nadie esperaba, en verdad. Sí debo decir que aún así Goddess Café Terrans no es un trabajo que al menos a mí me mueva el piso o es recomendadísimo, pero sí es una obra muy amena y entretenida y divertida, y en verdad no es por eso por lo que leemos mangas, para divertirnos un ratito. En conclusión, Hitman es un testimonio de muy buenas ideas mal ejecutadas, donde había intención y los ingredientes para hacer algo asombroso existían, mas ya sea por la falta de una buena planeación o porque el autor no estaba del todo preparado para dar este salto tan brusco, no terminaron de arrancar. Mas también en el largo plazo es un testimonio del deseo de SEO de seguir retándose a sí mismo y de no rendirse, pues tomó las lecciones en esta obra y las aplicó en la siguiente, y eso es algo que como autor respeto y bastante. Eso es todo, mis magos guerreros, no se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Yo soy Shadowhaken. También debo confesar que quiero que SEO se encargue de los diseños para el próximo libro de Fire Emblem Heroes.